garantías individuales de cada persona, ¿no? Es lo que es la definición que yo conozco. Inherentemente, cuando naces, tienes derecho a la vida, a la alimentación, a la educación. A una buena salud, a desarrollarnos en un buen ambiente. Pues derecho a, por ejemplo, a una vivienda, derecho a vestir. De poder expresarnos, de poder ser libres. Derecho a la seguridad, derecho a un espacio digno. Derecho a la vida, a desarrollarse profesionalmente, libertad de creencias, que respeten tu integridad. Pero entonces, ¿qué son los derechos? Comprendiéndolo desde la construcción histórica y política. Los derechos nos los damos nosotros como sociedad y son lo que pactamos. Entonces los derechos es aquello que nos reconocemos que nos corresponde, por un lado, por ser parte de esta sociedad, pero también los derechos son aquello que consideramos que como sociedad nos vamos a garantizar. En la modernidad y actualmente tenemos un piso mínimo de derechos que es lo que llamamos los derechos humanos, ¿no? Y es lo que consideramos que toda persona debe de tener por el solo hecho de haber nacido y ser persona, y que la sociedad se lo tiene que garantizar. Pero, ¿qué no los derechos humanos son para todos? ¿Por qué hablar de derechos humanos de las mujeres? Si las mujeres son humanas, ¿no? ¿Por qué tendríamos que redundar si hay derechos humanos? El punto es que históricamente a las mujeres se nos excluyó de ser consideradas sujetos de derechos. Históricamente se planteó que las mujeres no éramos personas que tuviéramos la misma capacidad de razonar que los hombres por nuestras capacidades biológicas, y esa significación o ese significado que se dio a esa diferencia sexual, que es lo que nombramos como género, consolidó un argumento político para excluirnos a las mujeres de los derechos. Respecto a la búsqueda de los derechos de las mujeres, tiene que ver incluso con el contexto mundial, es el sufragismo, el movimiento sufragista, que aunque en México no se perfiló de una manera definida como tal, sí hubo mujeres que estuvieron luchando para la búsqueda de esto, de tal forma que finalmente este asunto se concreta en el 53, ¿no? 1953, en donde se concede a las mujeres el voto. Y entonces se dijo que solo podríamos acceder a derechos en ciertos espacios, en ciertas relaciones, como podía ser al estar casadas, ¿no? Al ser madres, en el espacio privado, pero no podríamos tener derechos en el espacio público, ¿no? No podríamos ser trabajadoras o no podríamos acceder a la protección del Estado en ámbitos como pudiera ser la sexualidad o nuestra propia reproducción, ¿no? Todavía en este país las mujeres no podemos decidir libremente sobre nuestra capacidad reproductiva, ¿no? Finalmente, los derechos humanos de las mujeres están ubicados justamente en la lucha por la defensa de las mejores condiciones de vida de las mujeres. Y esta lucha de las mujeres pues tiene siglos, aunque por supuesto periodos históricos en los que se perfila más como una lucha definida por ello. Entonces ahora, como una acción reparadora y afirmativa, decimos que hay derechos humanos de las mujeres porque nos excluyeron y a algunos se les olvida que las mujeres también somos humanas. El hombre y la mujer ante todo somos iguales, somos seres humanos, somos iguales ante la ley, somos capaces de hacer las mismas actividades. Tenemos las mismas ventajas, tenemos las mismas capacidades, tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos una cabeza, podemos pensar, somos seres razonables. Tanto el hombre como la mujer son pues seres diferentes, pero tienen pues exactamente los mismos derechos por ser organismos vivos y por estar simplemente aquí, ¿no? La diferencia de género es una barrera mental. Muchos luchamos contra, digamos, la cultura, ¿no? Porque hay lugares en donde sí todavía no es correcto eso, no está bien visto, ¿no? Las mujeres son una cosa, los hombres así, cuestiones todavía culturales con las que luchamos. Y sí, es un poquito difícil, aunque no lo creamos en esta época, todavía existen personas que piensan así. Es decir, que los derechos de las mujeres son derechos humanos también, y que las violaciones a los derechos de las mujeres son violaciones a derechos humanos, entonces va de ida y vuelta. Es toda
La lucha y el objetivo que tenemos desde los distintos feminismos es que nos reconozcan socialmente como personas y como humanas, porque no nos han querido reconocer plenamente como tales. La forma de pensar de este país o de la sociedad mexicana siempre ha sido que el hombre está primero, después la mujer, y pues se ha llevado por muchos años en la práctica. Las causas por las cuales se generan esas violaciones a derechos y las consecuencias que también implican socialmente esas violaciones a derechos tienen impactos distintos. Desde los derechos humanos reconocimos que hay un orden social en donde las mujeres hemos sido excluidas, ¿no? Y en relación a los hombres sí han tenido la titularidad de los derechos, las garantías desde las instituciones de los estados, y que las mujeres no. Tiene que ver con esa movilización social que se empieza a dar a partir de los medios de comunicación que empiezan a ser más accesibles, y las ideas por reivindicar las condiciones de vida de las mujeres empiezan a moverse desde ese tema. Los hombres siempre han tenido garantizados sus derechos, ¿no? Y si se les violan sus derechos, el Estado sí se los reconocía como violados, se investigaba, se sancionaba y se reparaba. No así en el caso de las violaciones a los derechos de las mujeres, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, además de saber que hay asesinatos en contra de mujeres, como lo puede hacer o puede haber en contra de los hombres, hemos reconocido que hay un tipo de asesinatos o de homicidios que tiene como causa la discriminación en contra de las mujeres. O sea, por el solo hecho de ser mujeres, algunos hombres, tal vez algunas mujeres, consideran que pueden atentar contra la vida de una mujer, porque no vale, porque no es persona, porque hay muchas otras, todas son iguales, mil pretextos que se pueden dar. Eso es lo que hemos nombrado como feminicidio. No se requiere hablar de un homicidio, ¿no? O un varonicidio, porque lo que hemos detectado es que hasta ahora históricamente la desigualdad entre hombres y mujeres se ha dado con privilegios de los hombres y con subordinación de las mujeres. La familia es en donde se empiezan a formar los aspectos que van a conformar el ser varón, con privilegios, diferencias, y a veces hasta pues tener conceptuado o introyectado el asunto del poder en esta sociedad. Sin embargo, como te digo, las causas y orígenes no están solo en la familia, están en todas las estructuras. Y dentro de estas estructuras, sobre todo en la actualidad, juega un papel importantísimo justamente los medios de comunicación. Pero afortunadamente, con el paso de los años, ahora los medios de comunicación nos han servido a nosotras las mujeres para informarnos de todo los avances que hay en todos los países y las luchas que ha habido de las mujeres por obtener los mismos derechos que tienen los hombres en lo que decíamos, ¿no? en todos los aspectos. Las universidades son instituciones sociales como pueden ser las instituciones públicas, la misma familia, los espacios religiosos, etc. Y las universidades, igual que todos los otros espacios sociales, responden a la cultura que tienen. Entonces, si vivimos en una cultura de discriminación, pues las universidades no van a ser la isla de esa cultura de discriminación, también la va a reproducir. Entonces sí, en México tenemos todavía una cultura bastante profunda de discriminación en contra de las mujeres, y eso lleva a que en las universidades también exista discriminación y violencia contra las mujeres. O sea, realmente existe lo que es la discriminación hacia el género femenino, y lo estamos viviendo cotidianamente en las calles, en las escuelas, hasta en nuestras propias casas, porque el machismo existe. O sea, a una mujer se le hace menos por el simple hecho de ser mujer, y realmente no se está ejerciendo pues la no discriminación como tal, ¿no? Entonces, en nuestro caso de la facultad sí se nota mucho lo que es la discriminación. O sea, a veces tanto entre maestros se empieza a notar como entre los mismos compañeros. Una falta grave es la falta de respeto al derecho que nos debemos todos los integrantes de la comunidad universitaria. Cuando sucede una falta de respeto
que en esta se puede encuadrar la discriminación, la violencia, el hostigamiento, el acoso escolar, cualquier situación que implique una agresión a la integridad física o moral de la persona va a quedar encuadrada como una falta de respeto. Y esto es una falta grave que se sanciona. Pero al mismo tiempo es importante reconocer que todas las instancias sociales e instituciones tienen el potencial de transformar eso. Podemos erradicar la discriminación. Ese es el título de la CEDAW. Es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es decir, sabemos, hicimos el pacto, los derechos, que podemos imaginar una sociedad sin discriminación. Una institución fundamental para ese cambio son las universidades. Del trabajo de las mujeres, del activismo de las mujeres, y yo lo quiero ubicar de una manera determinante desde la visión del feminismo, ¿sí? Se han ido construyendo ya mejores posibilidades para encontrar alternativas de solución para las problemáticas que surgen justamente a partir del género, a partir de estas condiciones tanto de diferencia de hombres y mujeres, que son condiciones biológicas y condiciones sociales, que es lo que determina el género. En la actualidad hay muchos elementos para poder avanzar en ello, ¿sí? No tenemos todo lo que quisiéramos, pero hay. México tiene la posibilidad ya de ofrecer todo un espectro jurídico justamente para buscar la realización y la justicia, que las mujeres tengan acceso a la justicia. Y una sociedad no cambia si sus integrantes no lo hacen. Entonces, un primer paso, sin duda, por ejemplo, para que la universidad pueda implementar políticas para erradicar la discriminación contra las mujeres y todas las otras formas de discriminación, es que su comunidad lo exija, lo quiera, ¿no? Y ahí pues empieza desde la propia conciencia. Debemos estar informados sobre nuestros derechos, qué podemos y qué no podemos hacer. Porque todos tenemos alguna idea vaga o bien clara de lo que son derechos humanos, pero a veces ni siquiera uno sabemos vivirlo o hacernos respetar o exigir lo que son los derechos humanos. Yo creo que es importante dedicarle ahora sí un cierto estudio a esto y pues dar información. O sea, dar información en todas las facultades o en todas las universidades para que este tipo de pensamiento, este tipo de forma de ser de los mexicanos se vayan ahora sí erradicando y pues se pueda dar una igualdad entre el hombre y la mujer. El día que nuestros compañeros de comunidad no se rían de chistes misóginos, va a empezar el cambio, ¿no? Hay muchas cosas, no se requiere hacer la gran campaña y hablar con todo el rector, el gobernador, etc. No, lo podemos hacer y debemos hacerlo en las prácticas cotidianas. ¿A dónde acudir? ¿Con quién acudir? A lo mejor nada más sabemos de los derechos básicos y necesitamos un poquito más allá. Y también, aparte de la información que proporcionan, que la gente se interese en investigarlo. Para que dé curiosidad hay que leer el primero constitucional que establece las obligaciones, y entre ellas son prevenir, atender, investigar, en los casos que corresponda sancionar si se violentan los derechos, reparar los daños de las violaciones a los derechos, pero sobre todo implica la voluntad política de querer crear una comunidad libre de violencia y libre de discriminación. Eso es lo principal. Que desde esta visión del feminismo lo que buscamos es eso, que no haya discriminación y que las relaciones entre los hombres y las mujeres realmente estén permeadas por esa posibilidad de igualdad de oportunidades, no solo las oportunidades materiales y demás, oportunidades de vida, que fíjate que tiene un profundo humanismo, para debatir un poco el mito de que el feminismo busca que las mujeres sobrepasemos a los varones. Es todo lo contrario. El fondo filosófico del feminismo es justamente la posibilidad de una realización humana, saludable, positiva,
feliz entre hombres y mujeres. Yo creo que es hora de tomar conciencia y de decir que hacerle caso a lo que está en la teoría, a lo que está en la Constitución, que es la Carta Suprema o lo que nos rige. Hacerle caso y decir nosotros mismos que por qué si el hombre sí puede hacer ciertas cosas, ¿por qué la mujer no? O por qué si la mujer puede hacer ciertas cosas, ¿por qué el hombre no? Y como universitarios yo creo que es también algo que le debemos a la misma sociedad, de estar informados para también llevar ese mensaje hacia otras personas, por ejemplo los que estudiamos de fuera, llevarlo a nuestras localidades y seguir informando a la sociedad. Y entonces, ¿a dónde podemos acudir?